Buenas noches, bienvenidos todos. Soy la doctora Andrea Fiabrone, past president de la Sociedad Médica de Chile y organizadora de los tutoriales que estamos haciendo desde el año 2020. La Sociedad Médica, ustedes saben, es una sociedad científica sin fines de lucro, cuya principal función es la educación médica. Y en este rubro tenemos varias actividades de alta importancia, como nuestros cursos. Los cursos, ustedes saben que hay cursos de tres tipos. Básicamente, el curso de patología frecuente ambulatoria, que está aún abierto. El curso modular, que repasamos algunas, actualizamos, ¿verdad? Algunas subespecialidades de la medicina interna. Ese cierra hoy las inscripciones, así que si no están, pueden inscribirse. Y el curso de medicina hospitalaria, que lo abrimos más tardecito. Además de los cursos, tenemos nuestra revista médica, nuestro gran baluarte, nuestro medio escrito, que ha tenido grandes cambios en el último tiempo y estamos muy felices porque de la semana pasada o antepasada tenemos nuestra versión en inglés, así que pensamos que con esto va a tener un gran despegue en nuestra querida revista médica. Los invitamos a leerla y a publicar en ella. Además, tenemos nuestro congreso anual. Este año va a ser en Concepción, con la Sociedad de Medicina Interna del lugar. Así que guarden la fecha, va a estar muy interesante, como todos los años, nuestra gran reunión de internistas. Y tenemos nuestros podcasts, hemos entrado en épocas más modernas, tenemos dos líneas de podcast, las que realiza el grupo de medicina interna de San Borja y del Hospital Padre Hurtado. Escúchenlos, uno aprende mucho y son fáciles de seguir. Están en Spotify y en nuestra página web. Y desde un par de años tenemos los grupos de trabajo, que son grupos en los que se va desarrollando una línea de trabajo, como el grupo de medicina de la mujer, de medicina hospitalaria, el grupo de educación médica y el de jefes de programa. Cualquier información sobre ello está disponible también en la página web. Y nuestro motivo de reunión de hoy son los tutoriales, que como yo les decía, son nuestras reuniones clínicas virtuales, que tenemos ya hace 6 años, todos los meses, el segundo eh, miércoles de cada mes. Y hoy día tenemos el agrado de tener con nosotros al representante de la Sociedad Chilena de Gastroenterología, el doctor Arnoldo Riquelme. Él es un destacado gastroenterólogo de la Universidad Católica y nos va a hacer una súper interesante y completa revisión sobre patología digestiva alta, Helicobacter pylori y cáncer gástrico. Así que muchas gracias, Arnoldo, muchas gracias a la Sociedad de Gastro y ahora la pantalla es suya. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos los que están conectados acá en estas reuniones de la Sociedad Médica de Santiago. Voy a compartir pantalla. Vamos a retroceder. Ahí estamos con la primera. Entonces, la dinámica que vamos a tener en este tutorial es en base a 7 preguntas. Y entonces voy a presentar brevemente una parte introductoria de las patologías que vamos a ver, que básicamente es gastritis crónica, dispepsia, Helicobacter pylori y cáncer gástrico. Y vamos a ir mapeando los puntos o hitos más importantes a través de 7 preguntas. Y después cuando yo muestre la pregunta, les va a aparecer un sistema de respuesta para que todos activamente puedan participar y responder la pregunta, la opción que ustedes consideran correcta. Em, el primer concepto que quiero destacar es el concepto de dispepsia, porque la dispepsia, que es un malestar o disconfort epigástrico, es el concepto clínico y es de lo que deberíamos siempre hablar cuando vemos un paciente. La gastropatía es un concepto endoscópico, es como nosotros los endoscopistas informamos que encontramos una gastropatía atrófica de predominio corporal, de predominio antral, etcétera. Y después viene la gastritis, que es un concepto histopatológico que solamente deberían verlo expresado o reflejado en un informe de anatomía patológica por parte de un patólogo.
Ahora, las causas de gastritis son variadas. La gastritis aguda puede ser por tóxico, por drogas, por fármacos, entre ellos los más importantes, AINES, aspirina, alcohol, sobre todo destilados de alto grado. Y las gastritis crónicas que son de tipo A o B. La gastritis autoinmune es la de tipo A para que la retengan como A de autoinmune la mnemotecnia. Y después de eso viene la tipo B, que es infección por Helicobacter pylori. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? La primera, que es la gatillada por infección por Helicobacter pylori, produce un cambio inflamatorio principalmente en el antro, como muestra la figura, y después esa inflamación va a generar atrofia y esa atrofia va a ser ascendente, o sea, parte en el antro, después afecta al ángulo o incisura angular y después de eso asciende al cuerpo, después de muchos años, 20, 30 años, hasta generar lo que se llama pangastritis. Y en el caso de la gastritis autoinmune, el gatillo inicial puede ser el Helicobacter pylori, pero ese gatillo genera una respuesta autoinmune anómala que es mediada por linfocitos TH2 y esto va a aumentar la producción de ciertas citoquinas y anticuerpos que van a generar eh, la alteración o daño predominantemente del cuerpo, que es todo al revés de lo que pasa con el Helicobacter pylori. Acá lo que se daña es el cuerpo gástrico, se atrofia rápidamente y el antro se mantiene indemne. Así que esto es importante para poder entender como preludio de qué estamos hablando y ahora vamos a empezar con la pregunta de infección por Helicobacter pylori. Así que, ¿cuál es una característica? Acá aparece ya la pregunta, por lo menos yo la estoy viendo. ¿Cuál es una característica de la infección gástrica por Helicobacter pylori? Entonces la opción A es que es un bacilo curvo, gram positivo, flagelado. La opción B es una bacteria capaz de sobrevivir en la acidez gástrica mediante la invasión del epitelio gástrico. La C, que el gen que genera su toxina vacuolizante, VAC-A, y el gen asociado a la citotoxina, que sería el CAC-A, generan menor prevalencia e incidencia de patogenicidad. La D, puede asociarse con úlceras pépticas hasta en un 10% de los pacientes infectados. La E, que la población chilena presenta una prevalencia de infección crónica por esta bacteria sin cambios en los últimos años y generaciones. Así que ahora tienen ahí a su disposición la pregunta con sus 5 opciones y ustedes tienen tiempo ahora para ir respondiendo. Les vamos a dar unos segundos adicionales para poder responder. Ya. Perfecto. Ahí ya tenemos una cantidad de respuestas eh, adecuada para la cantidad de conectados que tenemos. Así que vamos a empezar ahora, no a dar la respuesta todavía. Ahí viene la respuesta. Entonces, lo que respondieron ustedes predominantemente, la respuesta más frecuentemente seleccionada por ustedes es la B, que es una bacteria capaz de sobrevivir a la acidez gástrica mediante la invasión del epitelio. Y los otros distractores, la A, C, D y E, tienen distribuciones más o menos parecidas, ¿no es cierto? Entre los 10 y 15% de respuesta. Voy a cerrarla y vamos a ver primero la racionalidad de la respuesta. Vamos a ir viéndola y después le digo cuál es la opción correcta. Entonces aquí tenemos eh, la, la producción, ¿no es cierto? El universo de inflamación crónica que produce gastritis es lo que está en rosado, ¿no es cierto? Y es producido por el Helicobacter pylori y tienen el círculo más grande es la dispersia funcional. Se cree que hasta un 30% de las personas a lo largo de su vida, si no tienen erradicación del Helicobacter pylori, pueden llegar a tener síntomas dispépticos. Después, si uno suma las úlceras gástricas y duodenales, es alrededor del 10% a lo largo de la vida. Y un porcentaje de ellos, de las úlceras, van a tener incluso hemorragia digestiva, motivando hospitalizaciones por esa causa.
En esto no solamente está relacionado el Helicobacter pylori, también el uso concomitante de antiinflamatorios no esteroidales. Después tienen las manifestaciones menos frecuentes, que es cerca del 1% de cáncer gástrico. Obviamente que este número depende de la virulencia de la bacteria y de la presencia o no de cepas toxigénicas. Si estamos en un país de alta incidencia de cáncer gástrico, ese número puede ser mayor incluso, pero en Chile es menos del 1%. Y mucho menos del 1% son los linfomas MAL, que es una de las neoplasias gatilladas por el Helicobacter pylori y que tienen respuesta espectacular, porque uno erradica el Helicobacter pylori y si son linfomas de bajo grado, hasta un 40% pueden regresar solo y exclusivamente por la erradicación del Helicobacter pylori. Acá tenemos los mecanismos fisiopatológicos que se generan a través de la infección por Helicobacter pylori. Se genera primero una inflamación antral y esa inflamación antral va a después generar un mecanismo atrófico, y esa atrofia va a producir mayor riesgo de úlceras del estómago porque el mecanismo va a ser hipoclorídrico. En cambio, las úlceras duodenales requieren un estómago hipersecretor, o sea, hiperclorídrico, por lo tanto el estómago está indemne y eso hace de que favorezca úlceras en el duodeno y no en el estómago. Y la respuesta entonces correcta era la D, la B era un buen distractor, porque es una bacteria capaz de sobrevivir a la acidez gástrica, en eso están de acuerdo, estoy de acuerdo, pero dice mediante la invasión del epitelio gástrico, y habitualmente lo que hace es que vive en la superficie o se mete profundamente en las criptas, pero no genera una invasión del tejido. El Helicobacter pylori no penetra, no genera abscesos por el Helicobacter pylori, todo el daño que genera es periférico en función de su presencia y la evasión inmune. En cambio, la D, que es la correcta, es que dice puede asociarse a úlceras pépticas hasta en un 10% de los pacientes infectados, y esa es la que les mostré en la primera diapositiva que podía llegar a ser ese el número, hasta un 10%. Ahora, no es en el momento, sino que a lo largo de la vida del paciente. Así que esa era la respuesta correcta. La segunda pregunta es, respecto al tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, señale la opción correcta. A. Luego de completar triterapia estándar, no es necesario confirmar su erradicación. B. Luego de completar triterapia estándar, siempre debe realizarse una endoscopía digestiva alta con test de ureasa. C. La cuadriterapia con bismuto ha demostrado una tasa de erradicación superior que la triterapia estándar. D. Solo se recomienda su erradicación en contexto de úlcera gastroduodenal. E. Los estudios de resistencia por cultivo o molecular deberían reemplazar a los esquemas empíricos. Yo ahora les dejo nuevamente unos segundos para que nos respondan. Perfecto. Ya tenemos una tasa de respuesta suficiente, de hecho, 7 más que en la primera pregunta, y parece que se están conectando más porque tenemos más tasas de respuesta y de conexiones. Así que muy bien. La respuesta que escogieron ustedes, el 91%, fue la cuadriterapia con bismuto ha demostrado una tasa de erradicación superior que la triterapia estándar. Y la verdad que los otros distractores no alcanzaron a convencer a mucha gente porque menos del 5% para cada una de ellas. Así que vamos a ver ahora en la explicación de la racionalidad de lo que estamos hablando respecto a tratamiento de Helicobacter pylori, cómo podemos enfrentarla y ver si estuvieron correctos en esta pregunta. Acá tenemos los exámenes que solicitamos habitualmente. Lo más típico son los exámenes invasivos a través de la endoscopía. Más del 90% de las activaciones de genes de Helicobacter pylori en Chile se hacen a través del diagnóstico endoscópico. Y dentro de la endoscopía, lejos lo más frecuente es hacer un test rápido de ureasa.
Esta tiene sensibilidad de más del 80% y especificidad sobre el 90%. Hay distintos test, distintas calidades, unos viran más rápido, otros no tanto, otros son con gel, pero lo importante es que en general se usan test de ureasa de buena calidad en Chile. Es creíble el resultado del test de ureasa y la otra opción que utilizamos es la histología, o sea, el informe del patólogo en la biopsia a través de una tinción que se llama tinción de Giemsa y que es más del 90% sensibilidad y especificidad. Estos números igual se pueden alterar si es que el paciente está tomando IBP. La supresión ácida altera el rendimiento de estos exámenes, pero por último, si tienen dudas, uno puede esperar a tener un mejor momento y volver a chequear el estatus del Helicobacter, pero son exámenes fiables. El cultivo tiene una especificidad sobre el 95% porque detectas la bacteria, crece la bacteria, así que no hay duda de que cuando crece la cepa bacteriana es que tiene infección por Helicobacter pylori. El problema es que la tasa de recuperación en términos de la sensibilidad es bien variable. Nosotros en la Católica tenemos montado un sistema de cultivo que tiene 86% de recuperación, lo cual es bastante bueno. Em, los test no invasivos, examen de aire expirado, sobre el 90% de sensibilidad y especificidad. De hecho, nosotros usamos unos test que son con carbono 13 que tienen 97 de sensibilidad y 100 de especificidad. Es muy, muy bueno. Solo requiere 3 horas de ayuno y es un examen no invasivo que los pacientes tienen una gran aceptabilidad, así que es algo que estamos usando de manera creciente. La serología es una IgG de Helicobacter pylori, así que como es memoria inmune, no es IgM, em, la IgG muestra de que uno tiene bacteria por Helicobacter pylori o que tuvo en algún momento. Por lo tanto, las guías internacionales, sobre todo Maastricht, no recomienda que uno active un tratamiento de antibiótico por 14 días porque alguien tiene la serología positiva. ¿M? Lo que se recomienda es ir a confirmar la presencia actual del Helicobacter pylori a través de un examen invasivo o no invasivo, dependiendo de la sospecha que tengan ustedes, es vía endoscopía o a través de un test de aire expirado o un antígeno en deposiciones. El antígeno de posiciones es más del 90% de sensibilidad y especificidad, pero también depende. Casi todos los test que ustedes pueden tener en APS son test inmunocromatográficos, que son un poquito más bajo el rendimiento y bastante heterogéneos dependiendo de la calidad. Tienen que averiguar ustedes cómo es el rendimiento caso a caso. Y el anticuerpo monoclonal por ELISA es el estándar habitual que tiene entre 90 y 92% de sensibilidad y especificidad, lo cual es muy, muy bueno. El PCR no se usa para diagnóstico de sí o no, pero sí se usan estas técnicas moleculares para estudiar resistencia antimicrobiana. Así que el PCR es algo que nosotros usamos en caso de pacientes que han tenido doble fracaso a esquemas empíricos. Habitualmente vamos a testear vía molecular y o cultivo para poder hacer el esquema a la medida para el paciente. Esto es respecto al estudio que ya tiene casi 10 años, ¿no es cierto?, del 2019 el reporte. Y nosotros en este estudio de la región metropolitana, vean ustedes cómo metaanalizamos la data de un trial que habíamos hecho en ese momento, que era del 2019, más 3 estudios que eran previos a nuestro estudio. Y vean ustedes cómo la tasa de resistencia de infección por Helicobacter pylori está alrededor del 30%. La línea segmentada marca el 15% y lo que recomienda Maastricht, que es la guía del consenso internacional, es que cualquier país o localidad que tiene más de 15% de resistencia a un antibiótico específico, en este caso claritromicina, deberían no dejar de usarse estos antibióticos, porque las tasas de erradicación van a ser muy bajas si es que se usan estos antibióticos de manera empírica, teniendo resistencia sobre el 15%. Y no solo es eso, sino que después nosotros hicimos otro estudio se llama NGS, que es secuenciación de siguiente generación. Y ustedes pueden ver cómo la claritromicina confirma esta resistencia que tiene 39%, levofloxacino 33,6%, metronidazol 34%. Así que no se recomienda usar claritromicina ni levofloxacino en esquemas empíricos para Chile. Y el metronidazol, si bien tiene una resistencia de 34%, es uno de los pocos antibióticos cuando uno da dosis elevadas, o sea, más de 1000 miligramos al día de metronidazol, y lo da dentro de un esquema triple o cuádruple,
vamos a poder superar estas resistencias basales y tener tasas de erradicación mejores, porque al dar dosis altas y prolongadas podemos tener este efecto, pero solo con el metronidazol. Y ven ustedes cómo prácticamente no tenemos resistencia a amoxicilina, tetraciclina ni rifabutina. Por lo tanto, los antibióticos empíricos que pueden usar de primera línea es amoxicilina. También se usa en otros lugares tetraciclina, pero nosotros preferimos amoxicilina y la tetraciclina la reservamos para segunda línea o para pacientes que tienen antecedentes de alergia a penicilina. La rifabutina, que es un derivado de la rifampicina, es muy eficaz y ven ustedes cómo prácticamente no hay resistencia en Chile, pero se reserva su uso para casos extremos. En Chile no hay disponibilidad, yo solamente he utilizado rifabutina para, como uso compasivo, medicamentos que me envían para poder rescatar pacientes que no se ha podido erradicar con nada. Y lo mismo hago con furazolidona, que también es un antibiótico de rescate. Bloqueos de ácido son súper importantes. Nosotros usamos habitualmente omeprazol o esomeprazol y ustedes vean cómo hay una nueva familia que son los pickups y que son los inhibidores competitivos de bomba de potasio y que también han demostrado un efecto súper importante en la erradicación del Helicobacter pylori. Mientras más potente sea el bloqueo ácido, más es el efecto erradicador, ¿no es cierto?, del esquema antibiótico que utilicemos. Esta es una experiencia que es de México, en que usaron tegoprazán en una terapia cuádruple con bismuto. Y ven ustedes cómo las tasas de erradicación son del 91%, con efectos adversos que están alrededor del 40%, pero la mayor parte de los efectos adversos eran efectos adversos leves, tolerables. Así que no motivaban que los pacientes salieran de tratamiento con una adherencia de más del 90%. Así que son esquemas utilizables. Tegoprazán hay en Chile, fue el primer pickup que llegó al mercado y, y el otro pickup que nosotros tenemos disponible es el Fexuprazán. Acá ustedes pueden ver cómo probamos en un estudio que se llama Trial Pragmáticos el uso de terapia cuádruple con Fexuprazán, amoxicilina, metronidazol, bismuto y el Fexuprazán se daba 2 veces al día el fexurazán, con lo cual teníamos una tasa de bloqueo ácido muy importante. Estos son datos no publicados, pero aquí pueden ver ustedes cómo cuando usamos fexurazán teníamos una tasa de erradicación del 96%. Ojo que es bastante comparable con el 97% que se alcanza con IVP en altas dosis. Cuando usábamos 40 miligramos cada 8, que son 120 miligramos de esomeprazol, se logra una tasa de erradicación comparable. Lo que es muy llamativo es que el esquema con fexurazán tuvo mucho menos efectos adversos que la terapia cuádruple con esomeprazol y que la terapia triple estándar. Así que acá ustedes pueden sacar como conclusión de que las tasas de erradicación pueden ser fácilmente 10% absoluto superior a las tasas que se logran con la triterapia estándar y están ambas por sobre el 90%, que es lo que pide Maastricht para hacer esquemas empíricos de calidad. Acá está la guía que está disponible en Gastroenterología Latinoamericana, es del 2020, tenemos que actualizarla, ya estamos prontos a actualizar esto en función de las guías de práctica clínica nuevas que tienen que salir a fin de año por el MinSal. Y vean ustedes cómo la triterapia estándar como que la tiré en un cajoncito fuera del rectángulo oficial, porque debería ser un esquema que deberíamos dejar de utilizar. Ustedes les mostré, va entre el 70% cuando uno usa omeprazol hasta 85% cuando uno usa esomeprazol dentro del esquema de erradicación, pero nunca va a llegar al 90% y la resistencia a claritromicina sigue siendo muy alta. Los esquemas que mejor funcionan son las terapias cuádruples, tanto la cuadriterapia con bismuto como la cuadriterapia concomitante. La cuadriterapia concomitante es la misma triterapia que le agregan metronidazol y los esquemas duales que están bien en boga alcanzan alrededor de un 90% si uno quiere tener una tasa de erradicación suficientemente buena, con mucho menos efectos adversos, es algo que pueden utilizar. Tengo muchos colegas que lo utilizan. Yo prefiero usar terapia cuádruple, es lo que recomienda la OMS y con tasas de erradicación que están cercanas al 95%, hacen de que los pacientes recurran muy poco y que vengan menos de vuelta para un esquema de segunda línea.
Si hay un fracaso, siempre hay que controlar el tratamiento y si hay un fracaso, usan un esquema de segunda línea que, como les decía antes, el ideal es usar tetraciclina o doxiciclina si es que no tienen tetraciclina, porque a veces hay quiebre de stock de tetraciclina y entonces no siempre se encuentra. Cuando hay un fracaso a segunda línea, lo recomendado es hacer un PCR para resistencia antibiótica. Los PCR que están disponibles en Chile en distintos lugares, casi todos son centros universitarios, pero están disponibles en varios lugares y varias regiones. Son básicamente la resistencia a claritromicina y algunos tienen resistencia a claritro y levo, que es lo que tenemos nosotros en la Universidad Católica. Estos tests se pueden hacer incluso en el cassette del test de ureasa. Entonces uno se puede enviar refrigerado a través de una toma de muestra y llegan y se hacen los testeos. Es muy fácil. Los cultivos no es recomendable mandar muestras desde regiones, lo mejor es tomarlo en la sala de endoscopía directamente porque el Helicobacter pylori es una bacteria que vive en ambientes microaerófilos, entonces cuando uno toma la muestra tiene que estar fresca y hay que mandarla rápidamente al laboratorio a cultivar. Así que no es recomendable mandar muestras desde lejos para, lo más probable es que lleguen las muestras degradadas. Y en función de lo que muestra el perfil de resistencia, uno hace un esquema a la medida basado en los estudios de sensibilidad. Cuando los pacientes tienen fracaso, perdón, son alérgicos a la penicilina, entran directamente con el esquema de cuadriterapia con tetraciclina que tiene una tasa de erradicación muy alta. Y en caso de fracaso, como ya no pueden usar la amoxicilina, la sugerencia es que, bueno, o deriven a gastroenterólogo o pueden hacer ustedes el estudio, que es solicitar este estudio con PCR y o cultivo. Y si el paciente es multiresistente, pero sigue siendo sensible a la amoxicilina, lo que pueden hacer es derivar a inmunología para poder hacer una terapia de desensibilización. Funciona muy bien y después de unos meses te autorizan a volver a usar amoxicilina. Acá está la respuesta correcta, así que estaban todos o prácticamente todos en lo correcto. Las cuadriterapias con bismuto han demostrado una tasa de reacción superior a la triterapia estándar. Muy bien. La pregunta 3 es la siguiente. Respecto a la infección gástrica crónica por Helicobacter pylori y riesgo de cáncer gástrico, señale la opción correcta. A. La erradicación del Helicobacter pylori no tiene beneficio en reducir el cáncer gástrico. B. Altera la estabilidad genética de células epiteliales por metilación aberrante del ADN. C. Factores ambientales como el alto consumo de sal, tabaco, contribuyen a disminuir el daño provocado por la infección por Helicobacter pylori. D. La úlcera péptica crónica no tratada progresa a cáncer gástrico. E. Los estadios de atrofia Olga 3 y 4 en gastritis crónica por Helicobacter se asocian a un bajo riesgo de cáncer gástrico. Así que ahí les dejo abierta la pregunta para que vayan respondiendo. Cuando tengamos una tasa de respuesta adecuada, ya vamos a continuar con la presentación. Perfecto. Ya tenemos una buena cantidad de respuestas. Entonces, acá tenemos el patrón de respuesta que hay dos que están ahí compitiendo cabeza a cabeza. La B, que dice altera la estabilidad genética de las células epiteliales por metilación aberrante del ADN. Y la D, la úlcera péptica crónica no tratada progresa hacia cáncer gástrico. Vamos a ver quién está en lo correcto.
Entonces, del punto de vista etiológico, las infecciones por Helicobacter pylori tienen un riesgo atribuible de aproximadamente un 50% del cáncer gástrico. El virus Epstein-Barr está presente en un 5 o 10%. El último estudio que hicimos en un estudio que se llama Legacy fue 17% y es la tasa más alta de infección por Epstein-Barr que hay en América Latina y Europa. Así que en Chile algo tenemos con el tema del Epstein-Barr. Así que por ahora no cambia en nada la terapia, pero sí son infecciones atribuibles que estarían asociadas al gatillo de cáncer de estómago. Aspectos nutricionales, el alto consumo de sal genera daño de la mucosa, sobre todo el mecanismo atrófico, el consumo de compuestos nitrogenados, sobre todo nitrosaminas que vienen de fuente dietética o aditivos, alimentos procesados, los alimentos, por ejemplo, los embutidos también tienen mucha nitrosamina, los alimentos ahumados también aumentan el riesgo de cáncer gástrico y los alimentos fermentados como el kimchi coreano, las cebollas en escabeche, ese tipo de productos, el chucrut también aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Nosotros consumimos esporádicamente ese tipo de alimentos, pero hay algunas culturas que lo consumen a diario y eso genera un daño mucho mayor. Dietas bajas en vitamina A y C por efecto antioxidante, consumo de alimentos ahumados que le había mencionado antes y también el opuesto, que es el bajo consumo de fruta, verdura, fibras. El tabaquismo gatilla el P53, así que es un procarcinogénico. La exposición a radiación, cirugía gástrica previa y los factores hereditarios, sobre todo los que son cánceres difusos, que son mediados por un gen que se llama CDH1, que aumenta el riesgo de cáncer gástrico, sobre todo en gente joven menor de 40 años. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos de producción del daño? El Helicobacter pylori tiene un efecto virulento, ya les había mencionado antes el CAG-A y BAC-A. Casi todos van a tener una respuesta inmune mucosal de evasión, entonces la mayor parte va a tener una infección con gastritis crónica asintomática. Y por mucho tiempo, 10, 15, 20 años, no atrófica. Pero después de un tiempo, lo que sucede es que se va a generar un mecanismo atrófico, ya les mencionaba antes, primero antral y después va ascendiendo la atrofia en la medida que se va dañando el estómago. Y el Helicobacter pylori abandona las zonas atróficas y se empieza a movilizar a otras zonas para moverse desde el punto de vista de la infección a un lugar donde es más fácil para el Helicobacter vivir. Y eso va a generar fenotípicamente mayor riesgo de úlceras gástricas y de cáncer gástrico. Aquí aprovecho de decirles que las úlceras gástricas, cuando uno tiene una úlcera gástrica, tiene un aumento de riesgo de cáncer gástrico de 1 a 3% en los siguientes 5 años. No es que todas las úlceras gástricas terminen en cáncer de estómago. Así que genera más riesgo de cáncer gástrico, pero no es que todas evolucionen a cáncer gástrico. Así que ahí le estoy dando un spoiler de la respuesta que fue uno de los distractores que ustedes votaron con frecuencia. Después tenemos el otro efecto, que es la alta producción ácida, que va a generar una mucosa hipersecretora de ácido clorhídrico y por lo tanto el estómago como está indemne no se va a erosionar, pero sí se va a dañar la mucosa duodenal y vamos a tener úlceras del bulbo duodenal. Cuando uno ve el hazard ratio de los pacientes que tienen úlceras al duodeno es 0,9, o sea, si ustedes tienen que escoger entre tener una úlcera al duodeno o tener un estómago y duodeno normal, del punto de vista de no tener úlceras ni erosiones, quédense con una úlcera al duodeno, porque el tener una úlcera duodenal es súper tratable en este momento, nadie muere de una úlcera duodenal. Y por el contrario, te asegura de que al detectar el Helicobacter pylori, ese estómago todavía está indemne, porque está hipersecretor de ácido clorhídrico, pero fenotípicamente te genera un problema que te avisó anticipadamente y tú erradicas el Helicobacter pylori y el pronóstico es excelente. Los pacientes que tienen úlceras por duodenales, en general se erradica el Helicobacter pylori y nunca tienes ningún problema. O sea, no es un paciente que quede con una patología crónica. Así que es buena noticia tener una úlcera duodenal. Las interacciones entre el Helicobacter y el epitelio, como les mencionaba antes, son a nivel de la superficie, no es como una invasión tisular profunda. Y lo que van a tener es migración de leucocitos, unas reacciones que tienen que ver con reacciones linfocitarias, TH1-17, efectos proinflamatorios a través de las citoquinas proinflamatorias y una cascada carcinogénica con alteración de genes, metilación del ADN y productos antiangiogénicos y proangiogénicos que se desbalancean para poder generar aumento de la carcinogénesis gástrica.
Acá está el mecanismo de acción de inestabilidad genética en las células epiteliales y lo que genera es inestabilidad a través de aberrancia del ADN. Estas alteraciones de aberrancia es metilación del ADN que pueden ser detectadas tanto en exámenes de sangre como no y también directamente en el tumor. Y, mm, y es muy importante tenerlo en consideración porque estas alteraciones aparecen y desaparecen, sobre todo en los pacientes con displasia, y dependiendo de los mecanismos de defensa, ¿no es cierto?, de inmunidad, estas alteraciones o aberrancias del ADN son detectadas y pueden ser corregidas y pueden ser destruidas las células que están defectuosas. Pero llega un momento en que estas mutaciones puntuales y alteraciones o aberrancias del ADN generan multiplicación acelerada de las células y el sistema inmune no es capaz de destruir estas células y ahí se genera el cáncer incipiente. Igual da harto tiempo, ¿eh? Lo que se ha visto es que si uno diagnostica el cáncer antes de 18 meses de su aparición, así de tiempo da, ¿no es cierto? Hasta 18 meses no te cambia el pronóstico. Y por eso es que cuando hacemos endoscopía en los pacientes que tienen Olga 3-4 y que son los que tienen mayor riesgo de cáncer, nosotros detectamos a tiempo la aparición de estos cánceres incipientes y se pueden tratar endoscópicamente sin necesidad de quimioterapia ni radioterapia. Así que acá está la respuesta. Ya se la había spoileado un poco, ¿no es cierto? La B es altera la estabilidad genética de células epiteliales por metilación aberrante del ADN. Vamos con la siguiente pregunta. Condiciones premalignas gástricas. Paciente de 54 años, sexo masculino, que se realiza endoscopía por digestiva alta por dispepsia. Le toman biopsias por protocolo Sidney. Acude a consulta con el resultado de la biopsia y el informe reporta un Olga 3 sin infección por Helicobacter pylori. Así que aquí vienen las cinco opciones. A. Se debe dar tratamiento de erradicación de Helicobacter pylori por alta tasa de falsos negativos. B. Seguimiento endoscópico en 2 años. C. Seguimiento endoscópico en 4 años. D. No requiere seguimiento endoscópico. E. Repetir panel gástrico en 2 años y dependiendo del resultado definir si requiere nueva endoscopia. Ahí les dejo las preguntas para que nos den sus respuestas. La buena noticia es que cada vez que nos conectamos para las preguntas aparecen más conectados. Ya estamos casi en los 100. Muy bien, ahí tenemos una tasa de respuesta similar a la que tuvimos en la pregunta previa. Aquí hay una respuesta mucho más clara respecto al seguimiento endoscópico en 2 años, dado que el paciente tenía un Olga 3. Y el distractor, aunque no fue muy convincente, repetir panel gástrico en 2 años y dependiendo del resultado definir si requiere una nueva endoscopia. Muy bien, vamos a ver ahora cuál sería la respuesta. Acá tenemos la cascada carcinogénica de Pelayo Correa, que va viendo desde el epitelio normal, aparece la anoxia, que es el Helicobacter pylori, y si uno le va sumando cosas como consumo de sal elevado, tabaco, desbalance de antioxidantes, etcétera, se van generando todas estas cascadas mutagénicas hasta llegar a la displasia y el adenocarcinoma. Así que esto da mucho tiempo, son 20, 30 años de evolución de premalignidad hasta llegar a desarrollar un cáncer de estómago. Eso es muy bueno porque nos da muchas oportunidades de poder detectar estas condiciones precancerosas y poder tomar decisiones al respecto, ya sea tratamientos específicos o, en su defecto,
vigilancia endoscópica para poder llegar a tiempo a detectar los cánceres incipientes. Esto es importante respecto al Helicobacter pylori. Tuve la fortuna de trabajar en el grupo de trabajo del IARC de la OMS para la prevención del cáncer gástrico a nivel global y ustedes pueden ver aquí que los pacientes, los países que tienen incidencia intermedia o alta, que es la barra de abajo, tienen un beneficio muy costo efectivo. eh, mu- es muy barato, la verdad, el testeo y erradicación del Helicobacter pylori. Esto puede llegar a tener un impacto en países como Chile de reducción del 36-38% de la incidencia de cáncer de estómago. Y eso es muy notable, se puede ver a los 8 años de haber empezado la estrategia de erradicación masiva, por lo tanto es algo que tenemos que considerar como país. Lo segundo es a nivel de prevención secundaria, ya ahí entramos en materia de las condiciones premalignas. También tuve la fortuna de trabajar en este grupo del American College of Gastroenterology para generar las guías clínicas de diagnóstico y manejo de condiciones premalignas. Acá tienen una figura esquemática de lo que hacemos nosotros, que cuando hacemos la endoscopía tomamos dos muestras del antro, una del ángulo y dos del cuerpo. Y estas cinco biopsias permiten hacer una especie de mapa del estómago que el patólogo mira y después nos informa el Olga o el Holguín. El Olga es una clasificación de atrofia que va de 0 a 4 y en la medida que aumenta la intensidad del daño atrófico también aparece la metaplasia. Por lo tanto, el primer concepto que tienen que saber es que no es solo un score de atrofia. La atrofia y la metaplasia son considerados dentro de ese puntaje. Y está el otro test, que la otra clasificación que se llama de Holguín, en que el patólogo exclusivamente informa la presencia o ausencia y la intensidad de metaplasia intestinal en los distintos segmentos del estómago. Y según eso, reporta también de 0 a 4. Los que tienen mayor riesgo de cáncer de estómago son los Olga o Holguín 3 y 4. Va, se me pasó aquí la... Ahí sí. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto HOPE, que es de prevención de cáncer gástrico en Chile. Nosotros partimos en un lugar chiquitito que se llama Molina, que queda en la región del Maule, y ya tenemos varios centros dentro de en norte, centro y sur de Chile, y 17 centros a nivel latinoamericano, de México hasta Neuquén, Argentina. Y tenemos publicado nuestro primer reporte recientemente en la revista Helicobacter y lo que proponemos es lo siguiente, que entre 30 y 39 años hagamos prevención primaria del cáncer gástrico a través del testeo con exámenes no invasivos, ya no con endoscopia, sino que haciendo antígeno en deposiciones o test de aire expirado y los que son positivos les damos tratamiento de erradicación, confirmamos su erradicación, si falla el tratamiento vamos a segunda línea y cuando cumplen 40 años, ya están todos erradicados, y cuando cumplan 40 años vamos a usar una calculadora de priorización de acceso a endoscopía si es que llega a ser necesario. Y eso se hace con una calculadora que se llama GastroCalc. Ya les voy a decir después cómo, qué componentes tiene esta calculadora. Esta es la calculadora. De hecho, pueden ahora mismo en WhatsApp o en alguna pantalla abriendo otra pestaña ver de qué se trata. Es www.gastrocalc.cl y aparece este espacio donde uno puede colocar la edad, el sexo del paciente, si es o no hipertenso, y cuatro variables que son de un examen de sangre que se llama panel gástrico y que marca IgG de Helicobacter, pepsinógeno 1, pepsinógeno 2 y gastrina 17. Son marcadores de atrofia principalmente. Y esto se usa como una regla predictiva. Lo que va a marcar es que las prioridades 1 y 2, que están en rojo, igual que un semáforo, van a tener alto riesgo de cáncer gástrico y premalignidad. Las prioridades 3 y 4 son de riesgo moderado, así que aparece con amarillo. Y los que son prioridad 5 y 6 aparecen con verde porque tienen muy poco riesgo de tener algún desarrollo de premalignidad y ausencia de cáncer gástrico o displasia. Por lo tanto, es un muy buen test para poder reordenar estas listas de espera que son muy grandes, las que están en este momento gestionándose en los hospitales públicos de Chile. Este, este algoritmo nosotros lo probamos junto con el MinSal y hicimos un piloto del lineamiento técnico para la prevención de cánceres digestivos. Se hizo para estómago con este examen de sangre y para colon con el FIT, con el test de sangre oculta cuantitativo.
No el guayaco ni el FIT que dice positivo o negativo, sino que tiene que tener un punto de corte específico. Em, y nosotros en la parte de estómago hicimos la prueba y ustedes pueden ver cómo 2/3 de los pacientes realmente llegan a requerir una endoscopía y uno puede ir de manera ordenada haciendo estas endoscopías. Y se evitan o postergan 33% de las endoscopías. Por lo tanto, 1/3 de la gente que está en lista de espera podría eh, em, evitarse la endoscopía o postergarse por un tiempo prolongado hasta que uno tenga la capacidad y los recursos para poder hacerla. Lo bueno es que te da mucha tranquilidad porque no se nos escapan cánceres gástricos ni displasia en el grupo de bajo riesgo. Los Olga 3.4 se detectan más o menos un 80% de ellos en estas prioridades 1 al 4 y el 100% de los cánceres y las displasias. Por lo tanto, es un muy buen examen para poder filtrar el ordenamiento para entrada a salas de endoscopía y para evitar hacer endoscopías más o menos en 1/3 de las endoscopías que para efectos del cáncer gástrico se consideran innecesarias. Sabemos igual que la endoscopía digestiva alta se pide para muchas otras cosas, para enfermedad celíaca, disfagia, pero si tenemos una forma racional de ordenar esto es a través de este examen de sangre. Se hicieron 866 pacientes para el piloto en 5 regiones y ahora el Estado compró 20.000 test para ser aplicados en todas las regiones de Chile. Así que hay que hablar con sus autoridades del servicio de salud correspondiente para ver si la política pública aplica a su comuna o si está focalizado en un hospital determinado. Pero todos los servicios de salud tienen en este momento disponibilidad de este test de sangre. Y este es el algoritmo que nosotros seguimos. Cuando el paciente tiene una IgG de Helicobacter pylori sobre 14, puede tener infección activa o puede haber tenido en algún momento. Por lo tanto, no tomen la decisión de erradicar el Helicobacter pylori con mayor de 14, sino que tienen que ir a aplicar un test, ya sea el antígeno en deposiciones o el aire expirado según tengan disponibilidad. Erradican el Helicobacter pylori y después la entrada a endoscopía va a depender de qué puntaje sacó en el score de priorización a través de la regla predictiva que está disponible en esa calculadora. Esta es la experiencia que tenemos nosotros en Molina. Nosotros partimos el 2023 haciendo test de aire expirado y el primer operativo de Molina se hizo en endoscopía en noviembre del 2023. Así que ya estamos en año 4 de la intervención. Hemos hecho 11.000 test de aire expirado y más de 3.000 activaciones de GES de Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori tenía un testeo positivo en su momento que era 49%, después bajamos a 34% y ahora estamos en 25%. Así que ha tenido un muy buen efecto. La lista de espera, nosotros acá tenemos el reporte intermedio que era con 187 pacientes. Ahora ya tenemos más de 400 pacientes con endoscopía realizada y ya no tenemos lista de espera endoscópica. Bueno, cuando partimos el 2023, el paciente que llevaba más tiempo esperando llevaba 4 años esperando. Ahora se hacen en un lapso de semanas o máximo 3 meses. El análisis de biopsia lo que mostró es que los Olga 3.4, que son los de más riesgo, pese a que estamos en un lugar de alto riesgo de cáncer gástrico, es solo 12% y los Olga 2 tienen 11%. Por lo tanto, un cuarto de los pacientes que nosotros le hacemos endoscopía hoy en día requieren de verdad un seguimiento endoscópico. Así que esto está funcionando muy bien, ya no tenemos lista de espera de endoscopía y todos los pacientes que eran Olga 3.4 ya están con su endoscopía de seguimiento realizada, están todos los pacientes al día. Aquí viene la respuesta y la tenían correcta, ¿no es cierto? Seguimiento endoscópico en 2 años es lo que corresponde para los Olga 3.4 y eso es lo que es parte del lineamiento técnico del MinSal, que ahora es desde marzo de este año, resolución exenta 277. Esto ya no es un proyecto de investigación, ustedes pueden descargarlo y pedir apoyo a las autoridades para que puedan implementar este lineamiento técnico porque es lo que deberíamos hacer todos para poder gestionar los pacientes que están en sospecha de cáncer gástrico. El seguimiento es cada 2 años para los Olga 3.4 y cada 4 años para los Olga 2. Esto es igual para el lineamiento y igual para la nueva guía de la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva que está publicada en Gastroenterología y Hepatología.
Y respecto al panel gástrico, que fue el distractor que les tocó a ustedes, solamente lo hacemos, repetir el panel gástrico cuando el paciente es prioridad 5 o 6 porque no le tocó endoscopía. Entonces lo que tienen que hacer es hacerle el examen a los 3 años para poder ver si es que el paciente cambió de estatus. Si después de el paso de 3 años los biomarcadores marcan que ya tiene una prioridad 3 o una prioridad 4, por lo tanto sí corresponde acceder a la endoscopía. De lo contrario, se mantiene en una vigilancia activa, pero sin necesidad de endoscopía. Y por supuesto, todos los pacientes que pasen por este filtro tienen que ser todos erradicados del Helicobacter pylori. Pregunta siguiente, gastritis autoinmune. Em, Sería respecto a la fisiopatología. Vamos a sacarla acá, porque si no, no puedo leer. Respecto a la fisiopatología de la gastritis autoinmune, ¿qué característica es propia de esta condición? A. Se asocia a bajos niveles de gastrina. B. El compromiso gástrico es de predominio antral. C. Hay desarrollo de anticuerpos anticélulas parietales y factor intrínseco. D. Confiere alto riesgo de desarrollo de cáncer gástrico, al igual que la gastritis crónica por Helicobacter pylori. Y E. La absorción de fierro y vitamina B12 puede verse incrementada. Ahí les doy tiempo para que respondan. Muy bien, ya tenemos tasa de respuesta y vamos a ir viendo la secuencia. 80% respondió hay desarrollo de anticuerpos, anticélulas parietales y antifactor intrínseco, y hay muy poco distractor que les haya cambiado la decisión. Así que vamos a ver cómo les fue. La gastritis autoinmune es una enfermedad gástrica crónica inflamatoria. Se llama gastritis autoinmune, por si acaso. No le digan gastritis crónica autoinmune, es una redundancia porque el fenómeno autoinmune implica la cronicidad. Estamos trabajando ahora con un panel internacional para definir las clasificaciones de qué es lo que vamos a entender como preatrófica, atrófica o complicada con neoplasia, etcétera. Pero por lo pronto lo que sí está súper definido es que se llama gastritis autoinmune. Em, el predominio es de sexo femenino, 3-1, prevalencia no aclarada. El daño es corporal, así que ahí ya tienen una clave respecto a uno de los distractores que aparecía. Y tiene características histológicas bien peculiares. El sello son los anticuerpos anticélulas parietales y factor intrínseco, aunque hay algunos pacientes que tienen las características histológicas clásicas y no tienen los anticuerpos positivos. En Chile, solo el 5%. El 95% tienen células parietales positivos y el antifactor intrínseco es menos frecuente, pero es ultra específico. Así que yo les diría que cuando tienen una biopsia que es característica y el anticuerpo es positivo de células parietales, es que ya está sellado el diagnóstico. Y lo que sí se presume es que hay un subdiagnóstico a nivel mundial. Nosotros, como empezamos el 2015 a hacer muchas endoscopías con biopsias por protocolo Sydney, los patólogos empezaron a reportarlo y después nosotros nos entrenamos el ojo para poder establecer estos daños que eran más corporales que antrales y sí hemos mejorado nuestra tasa de detección. Incluso la sospecha antes de que llegue la biopsia, les pueden llegar algunos informes que dicen aspecto compatible con gastritis autoinmune y pocas veces nos equivocamos. La tipo autoinmune es la tipo A y como les decía antes, tiene más daño de cuerpo y fondo, tiene síntomas asociados a otras patologías autoinmunes, dentro de ellas destaca el hipotiroidismo y la enfermedad celíaca, vitiligo en la piel. Aumenta la gastrina, hacen estímulos hipergastrinémicos y hay alteraciones del pepsinógeno que se vieron característicamente con una complicación muy tardía que se llama anemia perniciosa. Cada vez vemos menos anemia perniciosa
porque estamos atentos a esto y la suplementamos con vitamina B12 antes de que llegue a tener glóbulos rojos con macrocitosis. Em, el riesgo es aumentado de adenocarcinoma y de tumores neuroendocrinos, pero los tumores neuroendocrinos, que son los más frecuentes, 7% tienen tumores neuroendocrinos, no son de mal pronóstico. Uno los reseca endoscópicamente, no requiere ni quimioterapia ni radioterapia. Y los adenocarcinomas, si bien es más riesgo que los controles, es mucho más riesgoso el Olga 3.4 con el Helicobacter pylori. Así que ahí hay que tener como entender de que hay un riesgo de cáncer gástrico, pero que es moderado comparado con el riesgo del Helicobacter. La pérdida de mucosa oxíntica genera a través de estos anticuerpos un daño y pérdida de células parietales, genera hipoclorhidria, ausencia de feedback y eso hace que se hiperplacien las células G, aumenta muchísimo la gastrina y en la medida que aumenta sobre 400 o 500 hay más riesgo de estimulación directa de las células enterocromafines y gatillo de producción de tumores neuroendocrinos. Y por otro lado, las pocas células parietales que quedan viables se hiperplasian y te da ciertos aspectos que son característicos en la histología. Así se ven los estómagos planos, así sin ningún pliegue, y ese tumor que se ve ahí es un tumor neuroendocrino. Se ve uno grande al centro de la pantalla y después uno chiquitito más a la derecha. Y esto es con un filtro de cromoendoscopía que se llama NBI, y también se ven estos tumores que son resecables endoscópicamente. La respuesta es que hay desarrollo de anticuerpos ante células parietales y factor intrínseco, por lo tanto los felicito, van muy bien con sus respuestas hasta ahora. Penúltima pregunta, adenocarcinoma gástrico. En relación al adenocarcinoma gástrico, señale la opción correcta. A. El adenocarcinoma representa el 50% de los cánceres gástricos. B. Su diagnóstico precoz no se asocia a mejores resultados terapéuticos. El tipo intestinal de Loren es el menos frecuente y predomina en mujeres menores de 40 años de edad. El tipo difuso de Loren tendría precursores histológicos claros y predomina en pacientes mayores de 50 años. E. La secuencia de Correa se caracteriza por gastritis no atrófica, atrofia gástrica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer. Así que ahí les dejo tiempo para su votación. Vamos a ver cómo va su respuesta. Muy bien, ya tenemos respuestas y ahí está la tasa de respuesta. Casi todos se inclinaron por la E, que es la secuencia de Correa, se caracteriza por gastritis atrófica, o sea, no atrófica, atrófica gástrica, metaplasia intestinal, displasia y cáncer. Vamos a ver cómo anduvieron. Acá tenemos la secuencia de Pelayo Correa y lo que tienen que recordar es lo siguiente, que al principio tenemos solo la infección por Helicobacter pylori, pero el estómago está indemne, por lo tanto la estrategia de prevención primaria, es decir, screen and treat, donde es más efectivo es mientras más joven sea el sujeto. ¿De acuerdo? Vacuna nos encantaría tener, pero no hay vacuna disponible por estos mecanismos de evasión inmune. Es poco probable que desarrollemos una vacuna. Lo que sí está demostrado y es lo que promueve la OMS es el testeo y erradicación masiva del Helicobacter pylori a través de exámenes no invasivos. Y pongo ahí el agua porque una de las cosas que ha generado bienestar a la población, nosotros hemos bajado un 53% la incidencia de cáncer gástrico en los últimos 20 años. Tiene que ver con muchas políticas públicas y entre ellas las plantas de tratamiento de agua servida, no solamente el agua potable. Así que es importante tener eso en consideración. La estrategia de prevención secundaria identifica lesiones preneoplásicas, es muy efectiva y eficiente porque nosotros detectamos quiénes son los pacientes que están en riesgo. Yo les mostraba que solo un cuarto de los pacientes en un lugar con alto riesgo de cáncer gástrico de verdad merecen un seguimiento endoscópico, no es toda la población y eso acota bastante el subgrupo de mayor riesgo que es el que tenemos que estar siguiendo. Y
la estrategia terciaria, que sería la detección precoz del cáncer gástrico, para pillarlos chiquititos y hacer resecciones endoscópicas que se llaman ESD o cirugías antrales que sean lo más económicas posible. Así que la respuesta correcta es la E. Efectivamente, la secuencia de Correa se caracteriza por gastritis que va desde la normalidad, atrofia, pasando por la metaplasia y después displasia y cáncer. Y la última, que es como un bonus track, tiene que ver con el uso de bloqueadores de ácido con estos fármacos que son de nuevas familias como los pickups. em, y la pregunta es la siguiente. En relación al efecto de bloqueadores de secreción ácido clorhídrico, señale la opción correcta. A. Los inhibidores competitivos de la bomba de protón-potasio, que son pickups, son dependientes del polimorfismo CYP2C19. B. Los inhibidores de bomba de protones no varían su efecto en relación a las comidas. C. Los inhibidores competitivos de bomba protón-potasio presentan una mayor potencia en bloqueo ácido para en comparación con los inhibidores de bomba de protones. D. Los antagonistas de receptores de histamina 2 son los fármacos con mayor efecto en el aumento de pH gástrico mayor de 6. Así que ahí tienen sus cuatro opciones para que seleccionen ustedes cuál es la correcta. Muy bien, ahí estamos casi listos. Muy bien, perfecto. Y seguimos con una tasa de respuesta bastante buena, con 90 personas participantes, así que muy bien. Votaron la mayoría por la C. Los inhibidores competitivos de bomba de protón potasio o pickups presentan una mayor potencia en el bloqueo ácido que los inhibidores de bomba de protones. Vamos a ver en qué estamos. El bloqueo de ácido clorhídrico tiene que ver con todas estas enfermedades: enfermo de reflujo, úlcera péptica, la dispepsia, úlceras de estrés, gastrinoma, hemorragias digestivas y el Helicobacter pylori, que es el tema que nos convoca. Em, los típicos receptores de antagonistas de H2 fueron los primeros que se utilizaron. Ahí está la ranitidina, famotidina, y después están los apicales, que son los IBP, que actúan sobre la protón potasio ATPasa. Y los nuevos fármacos, que son estos fármacos como el fexuprasan, el tegoprazan, el vonoprasan. Tegoprazan y fexuprasan son los que hay en Chile, son coreanos, y el vonoprasan es japonés, no ha llegado a Chile aún. Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, el fexuprasan en dosis amarilla, que serían 320 miligramos. Vean cómo a las 2 horas alcanza un pH 6 y nunca más bajó. Está todo el día elevado. Y eso hace de que tengamos un bloqueo ácido muy potente comparado con el esomeprazol, por ejemplo, que es el que está en la parte baja en naranjo. Esto ha mejorado revolucionariamente el manejo de la enfermedad acidopéptica y además tienen efectos que son bloqueadores de la inflamación, que se llama efecto antipiroptótico. Y estaban en lo correcto. La respuesta correcta es la C. Se estima que es hasta 300 veces más potente el bloqueo ácido con estos nuevos fármacos, así que van a empezar a tener acceso a esto de manera bastante frecuente. Ahí les dejo mi correo electrónico y quedo disponible para la regulación final que va a hacer la doctora Fiabane. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Arnoldo. Aprendimos mucho, muchas cosas, muy ordenado, muy docente, como es. Tenemos unos minutitos para hacerle algunas preguntas al doc y vamos a partir con la primera que te hace Víctor Arancibia, que dice: el crecimiento exponencial del Helicobacter se debe a la tecnología y acceso a estudio u otros. Eso. El, ¿Cómo fue la pregunta? El crecimiento exponencial de la presencia de Helicobacter. Es que yo no diría que ha crecido exponencialmente, yo creo que lo estamos diagnosticando más. De Claro. hecho, lo que había en los años 2000, fines de los años 90 y principios de los 2000, era que teníamos 76% de infección por Helicobacter pylori en primera endoscopía. Y ahora estamos alrededor del 20 al 30%.
Así que ha bajado muchísimo. De hecho, yo esperaba cuando fuimos a Molina, esperábamos 70, 80% de positividad y nos encontramos con 49. Y eso que es predominantemente zona rural. Así que yo diría que en ciudades estamos alrededor del 30% y en Ok, ambiente rural estamos alrededor del 50%. ok. La doctora Mandiola te pregunta por qué piensa del uso habitual de IVP en pacientes hospitalizados como profilaxis, sin indicación real. Pacientes Perdón, es que se hospitalizados, ¿ah? En pacientes ¿Cuál fue el hospitalizados con IVP, como por IVP? regla, claro. Ah, mira, es un tema de debate. Los pacientes que están, el bloqueo ácido reduce las úlceras de estrés, pero también el bloqueo ácido altera la microbiota y va a generar algunas alteraciones más bien dispépticas. Por otro lado, hay que tener en consideración algo que mucha gente no está muy consciente, que cuando tú das IVP, tú reduces el riesgo de y antiinflamatorios no esteroidales, tú reduces el riesgo de úlceras gástricas, pero aumentas Mm, el de úlceras intestinales y colónicas. Así que vemos harto en colonoscopía lesiones ulceradas por mecanismos proboptóticos, así que el bloqueo ácido tiene sus beneficios, pero no es que sea todo bueno y ningún efecto colateral. ¿M? Así que cuando corresponde su uso, utilizarlo de manera racional. racional, esa es buena respuesta. El porcentaje de reinfección por Helicobacter a los 6 y 12 meses post tratamiento de erradicación. Nosotros tenemos una tasa de erradicación muy baja, va entre el 7 y el 9% de tasa de reinfección. ¿Qué? Y la reinfección habitualmente es por reservorio humano, por lo tanto, se vuelven a contagiar en su misma casa, con quienes cohabitan. O en lugares que tienen pozos sépticos y las napas de agua se contaminan con las norias, ¿no es cierto? Se contaminan con los pozos sépticos. Eso hace que tengan un recircuito de reinfección. Yo diría que eso con el tema del tratamiento de aguas servidas ha mejorado muchísimo. Incluso yo esperaba mucho menos preocupación por la parte de sanitización en sectores rurales como Molina, pero uno se da cuenta que muchos de ellos consumen agua embotellada. O sea, hay un montón de preocupación que va más allá de lo que uno puede pensar a distancia. ¿Qué es lo que hago yo? Yo lo que hago es que cuando el paciente lo trato como individuo, lo erradico y si en el seguimiento hay alguna reinfección, porque es muy baja, como le decía, 7-9%, pero si hay una reinfección, le doy un tratamiento nuevamente y lo que hago es que testeo a toda la familia. Y con Ok, eso bajamos de 7 a 1% la tasa de reinfección. súper. Y en Molina, Eh, como estoy haciendo un proceso de erradicación masiva, los testeo de entrada. O sea, yo aprovecho que tengo un paciente ya, enfrente mío para mandarle exámenes de aire expirado para que se haga toda la familia. Se erradican en conjunto de manera simultánea y eso hace de que después esa misma, uno erradica a la familia y eso hace de que baje mucho la tasa de reinfección. súper. Te agradecen la presentación, por supuesto. Y en tratamientos de biterapia, el de Amoxi con IVP o con PICAPS. Dice la dosis es 50 miligramos por kilo, pero en pacientes obesos, que es una realidad en Chile, ¿hasta qué dosis llegamos más o menos? Hasta la dosis que da. No hay intoxicación. Las Ya, ya. intoxicaciones reportadas son sobre 100 miligramos por kilo. De hecho, cuando tuve tratamiento de neumonía en población pediátrica, son 100 miligramos por kilo día. Así que nadie se intoxica. A mí los farmacéuticos me llaman por teléfono que por qué le di 6,5 gramos de amoxicilina, que es donde estudia medicina. Entonces, denle nomás, dosis de caballo, no importa. Dosis de caballo, no gordito. Ok, y en caso de Doxy te preguntan por si no hubiera tetra, 100 miligramos cada 100, 12. 100 miligramos cada 12. Funciona súper bien. Súper, súper bien. Correcto. La doctora Catalina Hernández te pregunta cuándo, que es una pregunta que yo también tenía, ¿cuándo se actualiza nuestra guía mensal? ¿Luego tú La, piensas? o sea, el panel de expertos está trabajando desde fines del año pasado. Ya tenemos las 5 preguntas y estamos trabajando en eso. Hay ciertas como estándares de calidad. Todo el panel tiene que hacer una capacitación para entender el sistema GRADE, que es de niveles de Sí. evidencia. Así que estamos en trabas más burocráticas que nada, pero yo creo que de aquí a fin de año.
debería estar lista la guía de práctica Debería clínica. ser luego, ¿cierto? Las preguntas están hechas, la búsqueda está hecha, la evidencia es sólida al respecto. Correcto. Tratar a la pareja de un positivo con HP, Sí, sí, ¿sí? totalmente recomendado. Pero como les digo, yo lo hago solamente de manera como rutinaria y estándar en poblaciones de alto riesgo de cáncer gástrico. Ok. ¿Y el uso de probióticos junto con la terapia de erradicación? Es una muy buena pregunta. La verdad es que no hay una demostración de que ninguna guía internacional recomienda el uso de probióticos de manera estandarizada. Pero cuando lo que sí hay, existe evidencia del uso de probióticos en dos familias. Cuando uno usa lactobacillus, aumenta Ya, levemente la tasa de erradicación. Pero es 2-3%, no es que aumente ya, muchísimo. Y el Saccharomyces boulardii sí ha mostrado bajas de efectos adversos en 10 a 15%. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un estudio de demostración de la terapia quíntuple, que sería la cuadriterapia, que tiene más efectos adversos como mostré. Entonces, la tasa de erradicación es muy alta, la adherencia igual es alta, pero son hartos los efectos adversos que tienen los pacientes. Entonces, lo que estamos viendo es si podemos reducir estos efectos adversos a través del uso de Saccharomyces boulardii. Pero Saccharomyces baja los efectos adversos, pero no aumenta la tasa de erradicación y los lactobacillus aumentan levemente la tasa de erradicación, pero no mejoran los efectos adversos. Eso es lo que sabemos ok. hasta la fecha. Tiene hartos efectos adversos esta terapia, pero es corta, o sea, la adherencia la tiene en medida, supongo, ¿no? Sí, la adherencia es sobre el 90-95%. Es O sea, buena, se claro, porque es sienten mal, corta. pero acá lo más importante es explicarle al paciente de que durante esos 14 días no se va a sentir mejor, que el objetivo no es sentirse mejor esos 14 días, el objetivo es aguantar. Lo segundo es que no beban alcohol porque si usan metronidazol en el esquema Sí, van a hacer este efecto antabú y se sienten pésimos, vomitan, dejan de tomar todo. Y cualquier tipo de reacción alérgica que avisen a su médico tratante para poder estar atentos. La verdad es que no cuesta nada, así es como yo a los pacientes les doy el WhatsApp y te molestan muy poco con respecto al tema de los efectos adversos. correcto. El paciente alérgico a Moxi, que tratan con terapia cuádruple con tetraciclina, perdón, que fallan con la terapia con tetra, ¿qué otra terapia sugieres? Yo a esos los cultivo. Esos Ya, son los que, claro, porque si falló y más encima es alérgico, los cultivo y les doy un tratamiento ad hoc. Si tengo la fortuna de que, por ejemplo, el paciente es sensible al levofloxacino, le puedo dar doxiciclina, levofloxacino, bismuto, un muy buen bloqueo ácido, altas dosis de sombrazol, fexubrazano, tegoprazán y yo tengo además furazolidona, que es un antibiótico nosotros tenemos, el ISP tiene permiso para una casa farmacéutica, pero la casa farmacéutica, por razones seguramente comerciales, no lo fabrica. claro, claro. Es súper barato en Perú y mis amigos me lo traen, así que se los doy a los pacientes. La doctora Letelier, ¿será ella? Bueno, gastritis autoinmune endoscópica y biopsia compatible, pero anticuerpos negativos. ¿Repetir anticuerpo? No, 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 asumo que es una gastritis autoinmune, HP negativo y anticuerpo negativo y punto. El diagnóstico histológico ya es suficiente para hacer el diagnóstico. No, correcto. Y no acá te duden de pregunto, aquello. no duden de aquello, exactamente. Y esquemas con IBP y Amoxi es una buena proposición, ¿sí? Siempre. Es una buena alternativa. Yo no la uso porque yo encuentro que es mejor ir por una terapia que sea sobre el 90%. Eh, Cuando uno tiene una terapia que es como la mostraba yo, 96-97% de tasa de erradicación, la verdad que uno como clínico siente de que al tratar a los pacientes en primera esquema, como que no fallas nunca. Estás un año y medio sin que te llegue un Sí, fallo. ya. Y la percepción de uno como clínico es que no falla el tratamiento. En los grandes números, cuando tenemos muchos Sí, doctores recetando, claro, te encuentras con que uno falló, pero es uno de 20, uno de 25 que ya, falla. El clínico no alcanza a darse cuenta de eso. Yo no me doy cuenta de eso. ya, de acuerdo. Y acá te preguntan por esta cosa de las erradicaciones familiares en pacientes pediátricos, o sea, ¿desde qué edad uno podría preocuparse del Helicobacter? O sea, porque hay familias y hay niños.
¿Desde qué La edad verdad los es que consideramos personajes? Sí, desde adolescentes ya ya, se pueden tratar de manera bastante segura. Las recomendaciones son de 14 a 17 años o esperar porque no les pasa nada. Si el paciente tiene una úlcera duodenal y sangró, obvio, hay que darle el tratamiento rápido. mm, Pero si no, se puede diferir para que se lo tome en edad adulta, o sea, esperar a los 17, 18 años. Lo que no se recomienda es empoderación infantil, o sea, cuando el paciente tiene 8 años, 7 años, 10 años, lo que se ha visto es que cuando tú usas antibióticos a esa edad todavía el paciente no tiene desarrollada su madurez de inmunidad mucosal. Entonces generas una disbiosis muy profunda que puede durar 2, 3 años y sí, eso aumenta también el riesgo de enfermedad de Crohn entre otras enfermedades, porque la microbiota es importante, pero lo que la gente no está consciente es que cuando tú tienes una infección por el Helicobacter pylori, esa infección hace de que se genere una disbiosis. O sea, cuando yo trato con antibióticos para matar el Helicobacter pylori, yo estoy restableciendo una eubiosis de microbiota gástrica y se demora 6 a 12 meses en recuperarse por completo y cualquier disturbio de de la microbiota fecal es transitoria sin un desarrollo importante de cepas multiresistentes. Yo llevo más de 3.000 activaciones de Helicobacter pylori, eso significa en Molina que le doy 800%, o sea, 8 veces más antibióticos a la población de lo que consume habitualmente una población en el claro. percapitado. Y, y salvo algunas reacciones excepcionales, alérgicas, reacciones hepáticas, que son cosas que podrían haber pasado de manera idiosincrática igual, no veo nada en especial. Hemos tenido sí 3 casos de Clostridium difficile Ah, y que eso se te iba a decir, ¿por manejaron de qué? manera ambulatoria, ninguno hospitalizado. Ok. Y última preguntita de también. Expirado versus antígeno de posiciones idénticos. Yo vi tu tabla, pero de todas maneras, eh, Son muy parecidos, yo diría que es como 5% superior al aire expirado. Lo que es absurdamente superior es la disposición de la gente a hacerse el examen. El examen de deposición hay una cosa como cultural. La gente te puede dar un litro de sangre, pero un pedazo de caca es imposible. ¿Ya? Entonces, uno tiene que entender también de que los exámenes tienen barreras culturales. Es claro. posible que la mamografía tenga mayor aceptación en las mujeres que el Papa Nicolau por razones de cómo se toma la muestra. En el caso del aire expirado, la verdad que requiere solo 3 horas de ayuno. O sea que el paciente puede andar ahí medio despistado, desayunó y le dice, vaya a darse una vuelta y vuelve y se hace el aire expirado. La tasa de de aceptabilidad es de 90%. Sí, sí, muy bueno. Y en cambio, el test de sangre oculta en deposiciones, por ejemplo, en los lugares que mejor se hace, por ejemplo en Polonia o en España, no llega al 40%. Ok. Y eso que estamos hablando de que son test de deposiciones regalados, te llega en un sobre por correo, tú lo devuelves, no le pegas ni una estampilla, o sea, todo es gratis, 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 todo es fácil, 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 y aún así Ah, te llega ese sobre y 4 de 10 españoles lo llenan. ok, No, ok. y no hay ninguna razón lógica para pensar de que el antígeno en deposiciones va a ser mejor que eso. Ir a buscar el Correcto. frasquito, volver con el frasquito, ponerle la caca, volver con el frasquito, volver a entregarlo en unas bolsas. Algunos traen como 1 kilo de caca que no es necesario. Entonces, todo eso es un lío versus soplar un tubo y sería 5 minutos, la máquina lo lee y te dice si tiene o no tiene Helicobacter y san se acabó. Los costos son más altos por test, pero es súper inocuo, la verdad que no hay reportes de ningún tipo de daño. Los carbonos que se usan, el más seguro, el carbono 13, pero incluso el carbono 14, la radiación que tiene es similar a un viaje en avión. Entonces tampoco es Sí, una cosa que genere ningún tipo de problema especial. súper. Oye, no te hemos preguntado mucho, así que te tenemos que dejar descansar porque además te agradecemos un montón, súper didáctico, muy, muy buen profesor y aprendimos mucho, muy ordenado, así que te agradecemos muchísimo. El tutorial queda en la página, así que la gente va a poder seguir instruyéndose y repasar las cosas que nos enseñaste hoy día. Así que muchas gracias. Digo, muchas gracias por la invitación y buenas noches. Buenas noches, tenemos que descansar ya. Sí, Chao. chao, chao, que estés bien.